Continuamos con el numeral 2 sobre evaluación de la amenaza frente a procesos de remoción en masa en proyectos de infraestructura vial. Aquí tocaremos los siguientes tópicos. Primero, qué significa la amenaza y cómo se evalúa. Segundo, cuáles son los componentes de la amenaza. Tercero, cómo se evalúa la susceptibilidad en PIBs. Cuarto, cómo se evalúan o caracterizan los detonantes. Y quinto, cómo se zonifica la amenaza en PIBs. ¿Qué significa amenaza y cómo se evalúa? Para ello haremos uso de la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano, que ustedes ven en pantalla la portada. Es una guía para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala local, que editó el Servicio Geológico Colombiano conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia. El suscrito tuvo oportunidad de hacer parte en la fase inicial de este proyecto, de la elaboración de esta guía metodológica, y presentamos a mano derecha cómo es el flujograma de procesos, en donde se inicia con la definición del área de estudio y la generación de insumos para la zonificación de la amenaza. Esta zonificación, dado que es a escala local, se plantea realizarla mediante métodos determinísticos o probabilísticos. Cuando se habla de métodos determinísticos, se habla de métodos basados, por ejemplo, en el factor de seguridad de un talud de una ladera, y de métodos probabilísticos cuando se obtienen funciones de resistencia y de cargas que a su vez se pueden eh, contrastar y se pueden operar de diferente manera. Esa zonificación entonces dará origen a tres niveles de amenaza. El de amenaza baja, donde se plantean medidas de mitigación no estructurales y se hace la planificación territorial, es decir, mediante los POT o EOT, esquema de ordenamiento territorial, o EBOT, esquema básico de ordenamiento territorial, dependiendo del tipo y la categoría de municipio que se trate. Pues en estas zonas, digamos, se puede hacer unas medidas no estructurales como la capacitación, la formación, como la toma de conciencia y otras que permitan pues que no se desarrollen condiciones que conlleven a que los niveles de amenaza aumenten. Ya cuando se tienen niveles de amenaza medio o alto, pues ya se requiere otro tipo de intervención. Por ejemplo, en el caso de la amenaza media, se debe transitar hacia la definición de áreas sin ocupar, propuestas para desarrollo o áreas en amenaza media con posibles cambios de densidad de ocupación o uso. Eh, y por el lado de la amenaza alta, entonces se debe evaluar áreas urbanizadas ocupadas, edificadas o con elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios públicos. Si se da el caso de que se trate de áreas sin ocupar, propuestas para desarrollo, o áreas en amenaza media con posibilidades de cambio, en este caso si no se da, entonces conllevaría a una salida que es zonificar áreas en condición de amenaza, mientras que si se da este último aspecto o desde el comienzo ha sido zonificado en amenaza alta, pues se requerirá la zonificación de áreas con condición de riesgo. Y en cualquiera de los casos, bien sean áreas con condición de amenaza o áreas con condición de riesgo, implica la elaboración de un estudio de ABR detallado a escalas que no sobrepasen la 1-2000. De otra parte, se tiene que en áreas con procesos activos
se debe contrastar con un inventario de movimientos en masa. Es decir, la zonificación se hace sobre toda el área que no esté afectada directamente por procesos activos, y esa zonificación se contrastará con las zonas donde se tienen inventariados procesos activos. Este es el esquema metodológico para la elaboración de estudios básicos de amenaza y definición de zonas para la elaboración de estudios detallados. Por su parte, ¿cuáles son los componentes de la amenaza? Pues tenemos unos insumos que se deben desarrollar en los estudios de amenaza, como son la cartografía básica, dada la escala de esta guía metodológica, que es escala local. Esta se considera la cartografía mínimo 1.5000. 1.5000 hace referencia a contar con una topografía, por ejemplo, con curvas de nivel máximo cada 5 metros. Es el equivalente que se hace en estos casos. También se debe allegar un modelo digital del terreno, el famoso DEM, Digital Elevation Model, a la misma escala planteada anteriormente. Puede contar con información obtenida mediante sensores remotos, fotografías satelitales de alta resolución u otros. Por supuesto, con el catálogo de movimientos en masa, el Servicio Geológico Colombiano tiene dispuesto en su sitio web un sitio donde se pueden cargar movimientos en masa. Se denomina el Sistema de Información de Movimientos en Masa y Erosión de la Región Andina, SINMA, y allí pues se encuentra toda la, no solamente la identificación de los procesos, sino también están georreferenciados muchos de ellos, de modo que se pueda contar con un mapa previo de procesos activos o que hayan ocurrido en algún momento. Igualmente, el registro de lluvias y sismos con el que se debe contar para hacer los análisis de magnitud de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, tanto de un detonante como del otro, para poderlos incorporar en la evaluación de la amenaza, y la información complementaria que se allegue. Con estos insumos, entonces se establecen los factores condicionantes. Inicialmente, la cobertura y uso del suelo, ya que esta es determinante en cuanto a los niveles de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa. No es lo mismo si una zona, un sector, tiene vegetación, según el tipo de vegetación que tenga, si está dedicada, por ejemplo, a usos de cultivos o al uso de ganadería extensiva. Cada uno de estos usos pues le generará un impacto y un efecto distinto. Si está dedicada a la urbanización, si son zonas pavimentadas o no, si son cuerpos de agua, si están quietos o están en movimiento, si son zonas industriales, etcétera. Para hacer este mapa de cobertura y uso del suelo, se emplea la metodología Core Land Cover, adaptada por el IDEAN en el año 2003. También se debe contar con un mapa de unidades de geología para ingeniería, UGI, tanto a nivel superficial como a nivel eh, subterráneo, para ver cómo y cuáles son las unidades geológicas dispuestas en el área de influencia del proyecto, y de esta manera pues poder asociar a unas características también de ingeniería. Igualmente, los elementos geomorfológicos sobre la base de una descripción de la morfogénesis, es decir, cómo se formaron estos elementos, estas montañas, estas planicies, estos valles, estas laderas, cuáles son las formas del terreno, el estudio de estas formas, también las medidas o las dimensiones de estas formas, lo que se llama la morfometría,
y por supuesto la morfodinámica, es decir, cuáles son las dinámicas que han tenido lugar no solamente para que se generen las formas, sino cómo estas geoformas han ido tras, transmutando de unas a otras y hoy en día probablemente lo que encontremos pues es muy diferente o sustancialmente diferente con las condiciones y las formas del terreno que se tenían hace cientos o miles de años. Por otro lado, se requiere conocer el subsuelo. Para ello, para su caracterización, se debe contar con una exploración básica del subsuelo y ensayos de laboratorio y de campo que permitan establecer un modelo geológico geotécnico con propiedades geomecánicas de comportamiento que a su vez conlleven pues a la implementación de unos métodos o modelos de análisis de estabilidad y a su vez pues la definición de zonas de amenaza como se indicó previamente. Y tenemos, como lo habíamos mencionado antes, el inventario de movimientos en masa a través del sistema SIGMA del Servicio Geológico. Con todo esto, entonces se elabora lo que se denomina el modelo geológico geotécnico, que tiene dos componentes esenciales. Por un lado, los suelos, en los cuales se deben caracterizar unidades de análisis con espesores y propiedades mecánicas definidas, y por otro lado las rocas, que debe conllevar a la identificación de taludes homogéneos en geometría, estructuras, propiedades y mecanismos de falla. Y el inventario de movimientos en masa nos debe permitir establecer cuáles son los procesos activos. Con base entonces en estos factores detonantes y a partir de este modelo geológico geotécnico, entonces se puede llevar a los análisis, al cálculo de la amenaza, que para el caso de los suelos a esta escala se pueden adelantar análisis de estabilidad por métodos como el de equilibrio límite, que es básicamente el factor de seguridad, fuerzas resistentes sobre fuerzas actuantes o momentos resistentes sobre momentos actuantes para los mecanismos de falla de tipo rotacional o circular, y para el caso de los macizos rocosos se hace el análisis mediante el Slope Mass Rating o puntaje del macizo en el talud. Eh, ya teniendo esta identificación o valoración, pues se pueden incorporar los factores detonantes en un escenario único de lluvia y de sismo. La lluvia mediante la incorporación del nivel freático y el sismo mediante la aceleración sísmica a nivel del terreno. Y estas modelaciones entonces tendrían tanto un enfoque de tipo estático como la modelación dinámica o pseudoestática, incorporando la acción de un sismo similar al denominado sismo de diseño. Con base en estos análisis y estas modelaciones, pues se puede adelantar la zonificación de la amenaza, eh, dependiendo de si el análisis se está haciendo sobre un depósito de suelo o un macizo rocoso. Para el primer caso, entonces la amenaza baja se considera cuando el nivel de amenaza baja se considera cuando el factor de seguridad es mayor que 1,5 en suelos y un puntaje del talud rocoso mayor que 60 para el caso del macizo. En la amenaza media, cuando el factor de seguridad está entre 1,5 y 1,1 o el puntaje del talud rocoso entre 41 y 60, y la amenaza alta cuando el factor de seguridad es menor que 1,1 para el caso de suelo estático y
es menor que 40 el puntaje del talud rocoso. Estas condiciones o estos niveles de amenaza implicarán, en el caso de baja, pues que ahí debe plantearse unas recomendaciones de mitigación de tipo no estructural. En el caso de media, se debe establecer si hay la posibilidad de cambiar el uso. Si no se da esa posibilidad, pues hay que establecer unas medidas de tipo no estructural, y si se da, entonces se deben hacer estudios detallados, y en el caso de alta, pues se deben hacer estudios detallados a escala 1-2000. Este es entonces el flujograma para la zonificación básica de amenaza por movimientos en masa a escala 1-5000. ¿Cómo se evalúa la susceptibilidad? La susceptibilidad específicamente tiene que ver con los factores condicionantes o intrínsecos. Para ello, entonces, nuevamente, los insumos son la cobertura y el uso del suelo, que se valora mediante la metodología Coring Land Cover adaptada por el IDEAN, el establecimiento de las unidades de geología para ingeniería o geología para ingeniería simplemente, de los elementos geomorfológicos, de la exploración básica del subsuelo y los ensayos de laboratorio, y el inventario de movimientos en masa. Todo lo cual conlleva a la generación de un modelo geológico geotécnico que considere tanto las unidades de suelo como las unidades de roca y los movimientos en masa activos. ¿Cómo se evalúan o caracterizan los detonantes? Estos detonantes entonces tienen que ver con las precipitaciones y los sismos. Por el lado de las precipitaciones, entonces se debe establecer cuál es el nivel de precipitación en la zona, en el área de influencia, la intensidad de la misma. Esto se evalúa pues con fórmulas que combinan elementos asociados a la hidrología o a las fuentes de agua, pero también al clima, en donde por ejemplo se tienen variables como la saturación efectiva, calculada como la diferencia entre el contenido volumétrico de agua antes y después del frente húmedo, que más o menos varía entre 10 y 30%. Otro elemento que es la cabeza de succión del frente húmedo, cuyos valores típicos van de 80 centímetros para materiales gruesos hasta 140 para materiales de tipo arcilla, y la profundidad del frente húmedo o profundidad de la tabla de agua. Esta intensidad mínima se debe calcular para diferentes duraciones de tormenta y así configurar una curva ZW versus duración para la profundidad del frente húmedo. Entonces la precipitación estará dada, o la probabilidad, perdón, de la precipitación estará dada por unas relaciones entre el periodo de retorno de la lluvia en años, que eh, es la que va a permitir calcular diferentes curvas de intensidad, duración, frecuencia, el periodo de exposición de la infraestructura. En general se trabaja para 50 años, eh, y asimismo la probabilidad de excedencia de un sismo. El detonante sismo se trabaja con periodos de recurrencia de 31, 225 y 475 años, cuya probabilidad de excedencia estará en función entonces de estos periodos de retorno mediante la expresión que se presenta aquí en el numeral 326. Entonces, con un tipo de ecuaciones nos permite calcular la intensidad de la infiltración del agua que se infiltra en el terreno, proveniente obviamente en principio de la lluvia, y con otro tipo de expresión nos permite calcular el, la probabilidad de excedencia de tanto del evento de lluvia como del evento de sismo.
¿Cómo se zonifica la amenaza? Esto se hace mediante unas funciones denominadas de comportamiento. Estas funciones utilizan la ecuación del factor de seguridad por equilibrio límite. A continuación se presentan las ecuaciones para los tipos de mecanismo de falla incluidos en los análisis. Entonces, por ejemplo, para el caso del deslizamiento en suelo, un mecanismo de falla típico es el de tipo traslacional, es decir, cuando una parte de la masa se desliza sobre otra a lo largo de un plano de discontinuidad o un plano de cambio de rigidez, por ejemplo, un plano de estratificación. En este caso, el factor de seguridad para una lluvia dada que genera una cabeza de presión HW y un sismo que genera una aceleración horizontal KG, donde K es el coeficiente de aceleración y G es la aceleración de la gravedad, se puede obtener mediante la ecuación 329. El factor de seguridad, entonces, por definición, son las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes. Recordemos que en suelos, las fuerzas resistentes o la resistencia al corte de los materiales esencialmente está dada por el criterio de falla de Mohr-Coulomb, que plantea que la resistencia al corte es la suma de la cohesión más el esfuerzo efectivo normal por la tangente del ángulo de fricción interna del material. Entonces, este parámetro o este factor se puede expresar como se indica aquí en la parte superior, y es C más todo este término es equivalente al esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Y la fuerza actuante, entonces, en la superficie de falla, pues está por el peso propio y todos los componentes que conllevan a que se generen las fuerzas tanto másicas como de aceleración, ¿cierto? Como se puede ver acá en la ecuación. En este caso, alfa tiene que ver con la pendiente del terreno, K con el coeficiente de aceleración, gamma, peso unitario del agua o del suelo respectivamente, H es la altura del talud o del agua HW respectivamente, y con base en esos elementos se construye la ecuación del factor de seguridad. Ya cuando se trata de falla rotacional, se debe obtener un mecanismo de falla crítico, que es aquel que permita obtener el menor factor de seguridad para la condición actual. Para ese mecanismo de falla, la ecuación para calcular el factor de seguridad depende del método de análisis. En general, se recomienda utilizar el Bishop simplificado y el de Morgenstern and Price. Aquí vemos entonces para la falla planar, en la parte superior igualmente la ecuación del factor de seguridad que permite modelar con base en el mismo criterio de rotura de Hooke y Brown, perdón, de Mohr-Coulomb, la componente de resistencia en la parte superior y en la parte inferior las fuerzas actuantes. Todos los términos que conforman esta ecuación pues se encuentran detallados en la parte inferior, tanto el peso W como la presión de poros U, como la fuerza hidrostática asociada a la posibilidad de una altura de la lámina de agua en la parte posterior, es decir, la fuerza U. Entonces vemos aquí como estas fuerzas actuantes U en la base del plano de falla y V en una grieta de tracción
que está parcialmente llena de agua, pues van a generar las fuerzas actuantes que van a tratar de inestabilizar este bloque, ¿sí? Y que la fuerza resistente pues será la resistencia al corte a lo largo de ese plano de discontinuidad. Por otra parte, cuando el mecanismo de falla se asocia más a una cuña, es decir, dos discontinuidades que se juntan, que se intersectan, perdón, y conforman una cuña que puede salirse a lo largo a la cara del talud, entonces se trabaja con esta ecuación que nos plantea igualmente en la parte superior las fuerzas resistentes, en la parte inferior las fuerzas actuantes. Aquí se incorpora un análisis pseudoestático, es decir, basado en la carga sísmica como si fuera una carga estática adicional al sistema de fuerzas, mas no es un análisis propiamente dinámico. Y con base en todas estas expresiones, pues poder obtener aquí al final una ecuación para el cálculo del factor de seguridad, incluyendo la carga sísmica. Igualmente vemos en el esquema entonces cómo se plantea estas fuerzas involucradas, el peso, la componente tangencial a lo largo de la superficie de falla, la componente normal y demás fuerzas involucradas. Asimismo, en este esquema se observa el análisis estereográfico de las discontinuidades, probablemente un plano de discontinuidad A que está usando hacia el noroeste, un plano de discontinuidad B que está usando hacia el noreste y un punto de intersección que nos muestra la línea de intersección a lo largo de la cual ocurrirá el movimiento. Entonces nos plantea la dirección del deslizamiento. Estos análisis de falla cinemática de taludes son muy sencillos de elaborar. Se pueden hacer tanto gráficamente eh, para mecanismo puramente estático y simplificado, o pues con este tipo de expresiones del factor de seguridad, que es lo conveniente para incorporar todas las fuerzas que en determinado momento están presentes en el sistema de talud. Igualmente vemos el cálculo de la probabilidad de la falla total, donde la probabilidad es una función de la confiabilidad, es decir, la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1, en otras palabras, que ocurra la falla, se calcula a través del índice de confiabilidad como probabilidad de falla igual a 1 menos el índice de confiabilidad. Ese índice de confiabilidad es la probabilidad de que no ocurra la falla. En este caso se calcula como la función inversa de la función z o función de probabilidad acumulada normal estándar, calculada para un valor igual a beta, el cual a su vez se obtiene como el producto de la media del factor de seguridad menos 1 sobre la desviación estándar del factor de seguridad. Es decir, teniendo este valor de beta y con la función inversa de la función z, que es simplemente una probabilidad acumulada normal estándar, es decir, que tiene una función de probabilidad normal como la campana de Gauss, que tiene el valor medio y en más o menos una desviación estándar está aproximadamente el 67 y 68% de los datos, en más o menos dos desviaciones estándar cerca del 95% de los datos, y en más o menos tres desviaciones estándar está casi que cubierta el 98 o 99% de los datos,
Con esas funciones se puede entonces hacer un análisis de la probabilidad. En esta ecuación, mu y sigma son la media y la desviación estándar del factor de seguridad que se pueden obtener aplicando el método de los estimativos puntuales de Bitcher a Christian, el cual se describe brevemente a continuación. La idea básica de ese método es sustituir las distribuciones probabilísticas de las variables aleatorias continuas por distribuciones discretas equivalentes que tienen los mismos tres primeros momentos centrales. Luego se calcula la media, la desviación estándar y la asimetría de la función de comportamiento. Así las cosas, entonces los criterios de clasificación de la amenaza en estudios detallados se tienen acá de conformidad con la probabilidad de ocurrencia. Cuando esta es menor que el 1 por 1000 o el 0.1%, se dice que la amenaza es baja. Cuando está entre el 0.1% y el 16%, se plantea que la amenaza es media, y cuando es mayor que el 16%, se plantea que la amenaza es alta en términos de la probabilidad anual de falla. La caracterización de la amenaza, por su parte, tiene que ver con los diferentes tipos de procesos y los parámetros que definen la magnitud. Entonces, aquí la tabla quedó al contrario. El tipo de proceso está aquí a la derecha y el parámetro que define la magnitud es el que está a la izquierda. Entonces, por ejemplo, los deslizamientos que componen deslizamientos tanto rotacionales como traslacionales o combinaciones de estos, el parámetro que define su magnitud es la velocidad y el volumen movilizado de la masa térrea. En cuanto a las caídas, el parámetro es la energía cinética, es decir, hasta dónde puede llegar a avanzar ese proceso para saber cuáles pueden ser los potenciales efectos, daños que pueda generar aguas abajo del desprendimiento. Tenemos los deslizamientos o movimientos lentos, pues cuya magnitud sería el desplazamiento total en términos de dimensiones y de volúmenes. En los movimientos lentos, como la reptación o el creep, se tendría que la magnitud es el desplazamiento diferencial, es decir, que tanto se mueve una parte respecto de otra. Y finalmente, los flujos nos permiten determinar su magnitud mediante el caudal pico por ancho. Esto es metros cúbicos por segundo y por cada metro de influencia del proceso. En cuanto a la magnitud, entonces vemos cómo se dimensiona esa magnitud a partir, digamos, de el elemento o la masa en su condición inicial, y luego de que ocurre el deslizamiento, cómo queda esa masa desplazada y cuáles son sus dimensiones. Para esto entonces nos plantea unos anchos y unas longitudes y también unos espesores, como vemos acá. Aquí estaba el talud original en punteada y aquí está la masa movilizada, el escarpe principal, un escarpe secundario y la zona de acumulación desplazada. Entonces esto nos da unos anchos iniciales de material, unos espesores, perdón, y unos espesores finales que permiten estimar el volumen con ecuaciones como la 353, que nos plantea que el volumen es igual a un sexto de pi por el espesor inicial por el ancho inicial y por la longitud inicial en función de el movimiento. De otro lado, esto es para el deslizamiento. Para el caso de de las caídas o los desprendimientos,
Entonces nos interesa conocer la distancia de viaje del material que se moviliza, y para eso pues tenemos varios elementos como la altura de la fuente o del punto de desprendimiento. También tenemos la altura del talud, tenemos la pendiente media del talud, tenemos el pie del talud y tenemos la distancia al punto más alejado hasta donde puede llegar el material desprendido. Con base en estos elementos, entonces, hay unas ecuaciones y unas tablas que nos permiten estimar estas distancias de viaje. Para mostrar de alguna manera eh, cómo se hace la zonificación de amenaza por remoción en masa, vamos a revisar rápidamente mediante un ejemplo que es un caso de estudio de la elaboración del mapa de amenaza por remoción en masa de la zona rural de Bogotá, trabajo elaborado en la Universidad Nacional para el FOPAE eh, actual Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Bogotá, que tuve oportunidad de dirigir en su momento.